¿Viste la última foto del Perseverance en Marte? Sí, increíble. La superficie del planeta parece tan árida y desoladora. Es fascinante pensar que un robot está explorando otro planeta, ¿verdad? Me hace pensar en cómo la tecnología espacial ha evolucionado y nos permite alcanzar lugares inimaginables. Sí, es realmente increíble. Cada día, estamos más cerca de desentrañar los misterios del universo. ¿Crees que encontraremos vida en Marte? Esa es la gran pregunta que intriga a científicos y entusiastas del espacio durante décadas. Los últimos descubrimientos, como la presencia de agua en el pasado, aumentan la posibilidad de encontrar algún indicio de vida, incluso microscópica. Sí, creo que la posibilidad de encontrar vida en Marte es real. Las misiones espaciales, como Perseverance, están constantemente buscando biofirmas, que son indicadores de vida. Con cada nuevo descubrimiento, como la presencia de moléculas orgánicas, la esperanza aumenta. ¿Y si encontramos vida en Marte, cómo crees que impactará a la humanidad? Sería un descubrimiento monumental que cambiaría por completo nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Imagina las implicaciones para la ciencia, la filosofía e incluso la religión. Sería un descubrimiento monumental, sin duda. Las implicaciones para la ciencia, la filosofía y la religión serían enormes. Imagínate, no estamos solos en el universo. Esto podría abrir camino para nuevas investigaciones, colaboraciones internacionales e incluso para el contacto con otras formas de vida inteligente. ¿Crees que algún día podremos viajar a Marte? El viaje espacial de larga duración sigue siendo un gran desafío, pero la tecnología está avanzando rápidamente. Imagina poder pisar en otro planeta y explorar su superficie. Sí, creo que es posible viajar a Marte en el futuro. La tecnología espacial está avanzando a un ritmo acelerado, con nuevos métodos de propulsado y sistemas de soporte de vida siendo desarrollados constantemente. Imagina poder pisar en otro planeta y ver paisajes nunca antes vistos por ojos humanos. ¿Crees que los humanos colonizarán Marte algún día? Esta idea me hace reflexionar sobre cómo sería vivir en otro planeta. Imagina construir ciudades futuristas en Marte, con cúpulas transparentes para proteger a los colonos de la atmósfera hostil. Sí, creo que colonizar Marte es una posibilidad real, especialmente con el ritmo acelerado del avance de la tecnología espacial. Ciudades futuristas con cúpulas transparentes, paisajes áridos y rocas de formas extrañas, sería una experiencia única. En tu opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos para colonizar Marte? Además de las condiciones extremas del planeta, como la baja gravedad y la falta de oxígeno, la distancia desde la Tierra también es un gran obstáculo. Imagina la logística de transportar personas y recursos a otro planeta. Hay muchos desafíos para colonizar Marte, como las condiciones extremas del planeta, la distancia de la Tierra y la necesidad de desarrollar tecnologías para la producción de alimentos, agua y energía. La logística de transportar personas y recursos a otro planeta también sería un desafío enorme. ¿Crees que vale la pena invertir en la exploración espacial? Los costos de colonizar Marte serían altos, pero los beneficios pueden ser inmensos. Imagina los avances científicos y tecnológicos que podrían surgir a partir de esta iniciativa. Sí, creo que la exploración espacial vale la pena, incluso con los costos altos. Los beneficios en términos de avances científicos y tecnológicos pueden ser inmensos. Imagina desarrollar nuevas tecnologías de energía limpia, mejorar la medicina e incluso encontrar soluciones para problemas aquí en la Tierra. Imagina cómo sería vivir en Marte. La gravedad sería menor, el día duraría 24 horas y 39 minutos, y la temperatura sería muy baja. Sería una experiencia única y desafiante. Tendríamos que adaptarnos a un entorno completamente diferente de la Tierra. Sí, sería una experiencia increíble y desafiante. Imagínate, saltar más alto, caminar con menos esfuerzo y sentir el peso de tu cuerpo disminuir.
Pero también tendríamos que lidiar con la falta de oxígeno, la radiación espacial y la temperatura extrema. ¿Cuáles serían los mayores desafíos de vivir en Marte? Además de las condiciones extremas del planeta, como la baja gravedad y la falta de oxígeno, la distancia de la Tierra también sería un gran obstáculo. Imagina tener que esperar meses para recibir un mensaje de tu familia. Hay muchos desafíos para vivir en Marte, como las condiciones extremas del planeta, la distancia de la Tierra y la necesidad de desarrollar tecnologías para la producción de alimentos, agua y energía. La logística de transportar personas y recursos a otro planeta también sería un desafío enorme. Además, tendríamos que lidiar con los efectos psicológicos de vivir en un ambiente aislado y hostil. ¿Crees que los humanos algún día podrán adaptarse a vivir en Marte? Sería necesario desarrollar nuevas tecnologías para crear un ambiente artificial habitable, con aire respirable, temperatura controlada y protección contra la radiación. Sí, creo que la humanidad puede adaptarse a vivir en Marte, con el desarrollo de tecnologías adecuadas. Imagina ciudades subterráneas con aire artificial, plantaciones hidropónicas y sistemas de reciclaje de agua. Sería un desafío enorme, pero también una oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras. ¿Qué tecnologías crees que serían esenciales para colonizar Marte? Imagina un sistema de reciclaje de agua y aire, por ejemplo. Las tecnologías esenciales para colonizar Marte serían producción de alimentos, cultivo hidropónico, agricultura vertical y uso de microorganismos. Obtención de agua, extracción de hielo polar, desalinización del agua del suelo y reutilización de agua. Generación de energía, paneles solares, energía nuclear y reactores de fusión. Protección contra la radiación, escudos de radiación, hábitats subterráneos y trajes espaciales especiales. Sistemas de soporte de vida, reciclaje de agua y aire, control de temperatura y monitoreo ambiental. Transporte espacial, propulsión espacial avanzada, naves reutilizables y sistemas de aterrizaje seguro. ¿Crees que vale la pena invertir en la exploración espacial? Sí, por supuesto. La exploración espacial nos ayuda a comprender mejor el universo y nuestro lugar en él. Además, puede llevar a descubrimientos tecnológicos que pueden beneficiar la vida en la Tierra. ¿Cuáles son tus sueños para el futuro de la exploración espacial? Espero que algún día podamos enviar humanos a Marte y explorar otros planetas del sistema solar. ¡Qué bueno! La exploración espacial es un tema que me fascina. Yo también lo adoro. Es un campo de estudio que está lleno de posibilidades y misterios. Sí, creo que la colonización de Marte es posible, pero todavía hay mucho por hacer. Imagina las primeras ciudades marcianas, con cúpulas transparentes, jardines hidropónicos y vehículos que se mueven por la superficie rojiza. Sería un hito histórico y un paso importante para nuestra andadura como especie. La exploración espacial nos lleva a cuestionar nuestro lugar en el universo y nos inspira a buscar soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentamos en la Tierra. Imagina un futuro donde la humanidad se haya convertido en una especie interplanetaria, viviendo en Marte y en otros planetas. Qué bueno haber conversado sobre este tema contigo. La exploración espacial me fascina y me deja esperanzada sobre el futuro de la humanidad. Fue un placer conversar contigo también. La exploración espacial es un tema que me inspira y me hace pensar sobre nuestro potencial como seres humanos.